Tengan todos buenos días. Vamos a continuar, como decía Juanito, con esta serie de exposición de prédicas del libro de Malaquías. Y como vimos en este tiempo, el profeta Malaquías estuvo amonestando al pueblo de Dios porque ellos habían olvidado el amor que Dios tenía hacia su pueblo, y además hace una reprensión específica a los sacerdotes por su falta de reverencia y diligencia. Y es necesario que recordemos que la tribu de Leví había sido apartada del resto de las tribus de Israel porque tenían ellos la misión, la responsabilidad que Dios les había dado de ser las personas encargadas como mediadores entre Dios y el pueblo. Ahora hemos estado hablando mucho acerca de los sacrificios que ofrecían los levitas, y quisiera que reflexionemos un poco en el tema del sacrificio en sí, ¿no? Algunos hermanos preguntaban y decían, pero pucha, Dios, ¿por qué quería tantos sacrificios? El concepto de la sangre, un poco confuso. Y bueno, en realidad, el sistema de sacrificios que Dios proporciona a su pueblo era un regalo para que el pueblo pueda relacionarse con Dios. Recordemos que Dios es 3 veces santo. Dios es un Dios santo, 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 y no puede estar en presencia de ese Dios 3 veces santo una persona que es pecadora. Entonces, para poder relacionarse los hombres con Dios, les da este sistema de sacrificios. Pero este sistema de sacrificios tenía como objeto el que su pueblo, el pueblo de Israel, vaya entendiendo de que en el futuro vendría esa ofrenda, ese sacrificio vivo, el cual sería Jesucristo, y que daría solución definitiva al problema del pecado. Porque cuando los judíos presentaban estas ofrendas, se acercaban a Dios, pero solamente era un relacionamiento parcial, no se daba problema definitivo al pecado de los hombres. Pero era necesario que hagan este sistema sacrificial en los términos de Dios. Es decir, ellos debían presentar los animales sin mancha, sin ningún tipo de defecto, porque ellos de esa manera estaban prefigurando a la obra sin pecado de Jesucristo en la cruz. Era necesario que los hebreos entiendan ese concepto, pero lamentablemente con el transcurrir del tiempo pierden ese temor a Dios y comienzan a ejercer ese sistema sacrificial simplemente como un acto religioso, es decir, cumplir por cumplir. Y como vimos la anterior semana con Pepito, este acto de parte de los sacerdotes, lejos de traer bendición, al final acarrea maldición al pueblo. Habían vuelto este acto misericordioso en un mero acto religioso. Ahora, muchas personas pueden pensar y decir, bueno, pero esta lectura que estamos teniendo, este estudio del libro de Malaquías, se aplica más a los sacerdotes del Antiguo Testamento, y en la actualidad tal vez, no sé, pues le pueda servir a los pastores, a los ancianos. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, si bien es cierto que ahora, en este tiempo, ya no tenemos la necesidad de mediadores, de sacerdotes que van a mediar entre nosotros y Dios, porque Jesucristo en la cruz se ha constituido en nuestro mediador eterno con Dios, y tampoco necesitamos ya sacrificios de animales, porque Dios en la cruz, Jesús en la cruz, se ha convertido como ese sacrificio aceptable una sola vez y para siempre. Pero Dios nos ha delegado un sacerdocio especial ahora a nosotros. Fíjense cómo Primera de Pedro, el capítulo 2, los versículos 2 y 9 dicen lo siguiente: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y dice sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y escuchen bien, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, somos sacerdotes. El Señor nos ha levantado como un real sacerdocio para llevar luz a las tinieblas en este mundo. Y esta misión que lo encontramos en Mateo 28, cuando el Señor nos dice, id y predicad a todas las naciones, enseñarles, es una labor que no solamente está otorgada a los pastores, a los ancianos, a los maestros, sino que es una labor, es una comisión que ha sido delegada para todos los hermanos, sin ningún tipo de distinción. Y me puse a pensar
en el ejercicio de esta responsabilidad como sacerdotes en el Antiguo Testamento y en el ejercicio del sacerdocio en nuestros días, como hemos aclarado acá, todos ejercemos ese sacerdocio santo, y me he puesto a pensar respecto a la consecuencia del ejercicio de un sacerdocio o de cualquier oficio si lo hacemos de una manera que no teme al Señor. El ejercicio correcto y diligente de la abogacía, por ejemplo, puede traer justicia en una persona. Pero el ejercicio falto de diligencia en la abogacía, en el ejercicio de las leyes, puede hacer que una persona pueda perder sus posesiones e inclusive la libertad. El ejercicio de la medicina, cuando es aplicado de manera correcta, puede sanar a una persona. Pero el ejercicio de la medicina de manera negligente puede llevar al paciente a la muerte. No sé si me pueden ayudar con una imagen que he preparado. No, algunos tal vez conocerán este platillo exótico que sirven en Japón, es el fugu. El fugu es el pez globo y es considerado un manjar entre los japoneses. Pero este pez tiene una característica es un pez que tiene mucho veneno, una tetrodoxina dice que tiene este pez, especialmente en la parte más sabrosa del pez, que es el hígado. Y por eso en 1984 el Japón ha prohibido vender este tipo de platillos porque habían personas que morían. Es decir, solamente los chefs que estaban acreditados legalmente para preparar este tipo de platillo podían prepararlo. Y fíjense que es interesante, un alimento considerado un manjar puede ser servido de dos maneras. Puede ser servido para el deleite de la lengua de una persona, o puede ser servido, si es servido de manera incorrecta, puede traer la muerte. Y es justamente lo que los sacerdotes en el tiempo de Malaquías hacían y lo que ahora en nuestro tiempo como sacerdotes de Dios nosotros podemos hacer. Es decir, si no ejercemos un sacerdocio con el temor de Dios en nuestras vidas, lejos de ser bendición en las vidas del entorno de las personas que conocemos, pueden ser tropiezo. Y es por eso que esta mañana, con la bendición de Dios, vamos a ver cuáles son las consecuencias de nuestro sacerdocio en nuestra vida cristiana cuando tenemos temor del Señor. Cuando tenemos temor del Señor, las consecuencias de nuestro sacerdocio real pueden traer bendición. Pero cuando nuestro sacerdocio es ejercido sin temor de Dios, puede traer lo contrario, es decir, tropiezo. Quisiera por favor que me acompañen en sus Biblias en el libro de Malaquías, el capítulo 2, los versículos 5 al 9. Como les dije, vamos a ver dos consecuencias en nuestro sacerdocio. Vamos a ver en los versículos 5 al 7 que puede traer bendición. Pero también vamos a ver en los versículos 8 al 9 un sacerdocio que tiene la característica de no tener temor a Dios, puede traer tropiezo. Vamos a leer por favor y dice: mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La verdad, la ley estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardarse la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios había escogido a la tribu de Leví de entre todas las tribus de Israel para que ellos puedan ser los sacerdotes, los intermediarios entre el pueblo y Dios. Y esto se da en el principio, en el Éxodo, cuando el pueblo de Dios peca, se rebela, pierde el temor de Jehová. Cuando Moisés está en el Sinaí esperando la ley de Dios, las personas se hacen un becerro de oro. Las personas hacen una imagen de Dios. Y cuando vuelve Moisés, Dios está enfurecido y le dice: mira lo que han hecho estas personas. Y Moisés lanza una convocatoria y dice: ¿quién está por Jehová? Venga conmigo. Y la respuesta a esa convocatoria la realiza la tribu de Leví. Y ese día mueren más de 3,000 personas de los que habían levantado y habían adorado ese becerro de oro. Pero el pacto al cual está haciendo referencia acá en el versículo 5, en el que hemos dado lectura, está evocando una historia en Números 25, cuando de la misma manera el pueblo de Leví reacciona con celo, reacciona con temor a Dios respecto a la afrenta a su nombre.
En Números 25 podemos ver que estando Israel en el desierto de Sitim, los israelitas comienzan a juntarse con mujeres madianitas, comienzan a fornicar con estas mujeres y comienzan a acercarse a los dioses de estas mujeres, en especial a Baal Peor. Ellos se juntan con estas esposas, adoran a sus dioses y la ira de Dios se enciende. Dios llama a Moisés y les dice: si hoy mismo tú no ahorcas a todos los príncipes de Israel, voy a destruir a todo el pueblo. Wow, ¿se imaginan a Moisés en esa situación? Si hoy mismo no ahorcas a todos los príncipes de la ciudad, va a morir todo Israel. Inmediatamente Moisés llama a los jueces, hace ejecutar la sentencia de Dios, y en medio de esa situación quisiera que tratemos de visualizar esa escena. En el principio les dije con el becerro de oro que mueren 3,000 personas. En este caso, en Números 25, mueren en la horca 24,000 personas. Son 24,000 príncipes de Israel que mueren a causa de este pecado. Pero resulta que en medio de esta mortandad, en medio de esta situación, imagínense, están ahí ahorcados en el campamento, están ahí todos llorando por el pecado de esas personas. 24,000 personas están ahí expuestas y todos están expectantes, están temerosos. ¿Qué va a pasar ahora con Dios? ¿Realmente se va a aplacar su ira por lo que hemos hecho? En medio de esa escena tan desgarradora, aparece, dice, un hombre con una mujer madianita. ¿Se imaginan esa falta de respeto, esa falta de temor hacia Dios? Todos estaban llorando a esas 24,000 personas y se aparece una persona con una mujer madianita. Pero una persona llamada Fines, hijo de Eleazar, hijo o nieto del sacerdote Aarón, dice que ve esta escena, esta falta de respeto de esta persona, y agarra una lanza, va detrás de esta persona, entra en su carpa y lo atraviesa con la lanza, a él y a la mujer madianita. Y ese hecho, ese celo, ese temor por Jehová, hace que Dios perdone a Israel. Ese hecho de esa sola persona, una sola persona, marca la diferencia. Y es interesante que en los versículos 10 al 13, en el capítulo 25, Dios expresa lo siguiente. Dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos. Por lo cual no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? Ese es el pacto al cual está haciendo referencia en la lectura que ahora estamos teniendo en la exhortación del profeta Malaquías. Les está recordando: sus antepasados, como levitas, han obrado de esta manera. Han tenido celo, y cuando Moisés ha convocado a las personas para hacer algo respecto al becerro de oro, los levitas, sus antepasados, han respondido. Cuando el pueblo ha ido en pos de dioses falsos, en pos de Baal Peor, y se han unido con mujeres madianitas, se ha levantado un hombre, Fines, su antepasado. Y por ese hecho, por ese celo, Dios ha perdonado a su pueblo. Pero ahora ustedes, ¿qué han hecho con ese pacto? ¿Qué había pasado con ese temor de los sacerdotes? Se había desvanecido, se había perdido. Por eso, como no tenían miedo, podían ofrecer los sacrificios como sea, cumplir por cumplir. Otra vez, la idea del sacrificio era apuntar a Jesucristo. Por eso era necesario que traigan un animal perfecto, sin defecto, sin mancha. Pero los hebreos, ¿qué hacían? Cumplir por cumplir. La idea del sacrificio para los hebreos se había desvirtuado. Ya no era un regalo de parte de Dios para relacionarte con su creador. Como dijo Pepe la anterior semana, más o menos las personas tenían en mente, contaba esa historia ficticia, ¿no? Y decía: bueno, no la estamos pasando bien, no está lloviendo, la cosecha no ha estado muy buena, podemos llevar un sacrificio a Dios. La idea era de paganismo, no era para acercarse con un corazón limpio a Dios, era para obtener algo a cambio. Habían desvirtuado totalmente la idea del sacrificio.
Y es más, no solamente habían desvirtuado la idea de acercarse a Dios porque querían obtener algo a cambio, sino que para obtener eso algo a cambio, además no ofrecían lo mejor. No daban los sacrificios en los términos de Dios, sino lo que les sobraba. Pero en nuestros días, hermanos, podríamos ponernos en la silla de los jueces y decir, estos sacerdotes levitas en el tiempo de Malaquías. Pero en nuestro tiempo hemos visto que nosotros también somos un real sacerdocio. ¿Existe ese temor en nuestras vidas? ¿Cómo expresamos ese temor de Dios en nuestro diario vivir, en el ejercicio de nuestra vida cristiana? Ahora, el asunto de los sacrificios era uno de los oficios de los sacerdotes, pero no era el único. También era responsabilidad sacerdotal el enseñar la ley a los judíos y además poner por ejemplo lo que enseñaban. En Deuteronomio 33:10 dice, ellos enseñan tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Hermanos, en un momento dado, después de que Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto, cumple con su promesa, cumple con la promesa dada a Abraham, a Isaac, a Jacob. Hay un cumplimiento terrenal. ¿Por qué? Porque logran ser una gran nación. Logran tener la tierra prometida. E inclusive son bendición a otras naciones. En la época dorada de Israel, en el reinado del rey Salomón, dice que venían gobernantes de otras naciones para pedir consejo. Vemos el caso de la reina de Saba. Es decir, habían gozado de una edad de oro. Había un cumplimiento terrenal de las promesas de Dios. Obviamente nosotros entendemos que esas promesas solamente eran figura y sombra de lo que apuntaba de algo mucho más glorioso y grandioso que ahora lo vivimos. Una gran nación hecha de judíos y no judíos. Una tierra prometida que no solamente es terrenal, es celestial. Pero todo esto solamente pudo ser posible, pudo ser esta época de oro, porque las personas, el pueblo de Dios tenía temor de Jehová. Los sacerdotes ejercían correctamente su oficio en el templo porque tenían temor de Jehová. Pero esa es justamente la consecuencia del ejercicio de un sacerdocio fiel y diligente. Y si bien en nuestros días, como he dicho, ya no estamos en la condición o no es parte de nuestro sacerdocio el ser mediador. Y si bien ya no es necesario sacrificar animales, lo cierto es que el Señor nos ha levantado para que nosotros podamos ser luz del mundo y sal de la tierra. Y que podamos enseñar, instruir y llevar esa luz a las personas que no la tienen. Cuando ejercemos nuestro sacerdocio con temor a Jehová, de manera diligente, esforzada, nuestro sacerdocio es de bendición para otras personas. Saben, recientemente conocí la historia de una persona unir los videos, pero advirtió lo siguiente. En uno de esos videos vio cómo un padre de familia se había colado imágenes de los devocionales particulares que tenía en su casa. Y esta persona, cuando vio esas imágenes de ese hombre que enseñaba la palabra de Dios a sus hijos, que tenía un tiempo devocional con su esposa, se avergonzó. Esta persona fue llamada por ese testimonio, fue exhortada a él mismo ejercer ese mismo sacerdocio en su casa. Y comenzó a compartir la palabra de Dios con sus hijos, comenzó a tener un tiempo devocional también con su esposa. Cuando nosotros ejercemos nuestro sacerdocio con temor a Jehová, podemos irradiar bendición, somos ejemplo para otras personas. No como los fariseos en los tiempos de Jesús.
Jesús les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y un sacerdocio con temor a Dios trae bendiciones. El recordar que Dios me pedirá cuentas respecto a mi labor sacerdotal con mis hijas, me motiva a esforzarme y a compartir con ellas el Evangelio del Señor. Instruye al niño en su camino, dice la palabra, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero debemos recordar que todas estas cosas, lo que hagamos o lo que no hagamos, tiene que tener una motivación correcta. Lo contrario significa solamente religiosidad. Y yo aquí en la mañana, ni la palabra de Dios nos motiva a ser religiosos ni legalistas. El mensaje no es hagan cosas. El mensaje es, si van a hacer algo, háganlo con el temor de Dios. Todo lo que hagan, todo lo que vayamos a hacer, hermanos, que sea para la gloria de Dios. Todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que pienso y siento, ¿está pasado por el filtro del temor a Jehová? El problema de la iglesia hoy en día es justamente ese. Todos decimos de memoria, Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¿Pero realmente es nuestro Señor? Realmente en todo lo que siento, pienso, cuando me levanto, las decisiones que tomo, ¿pasan por ese filtro del temor a Jehová? Debemos esforzarnos, hermanos, recordando que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, nos ha constituido en un real sacerdocio, en ese privilegio. Pero como diría el hombre araña, ¿no? El tío del hombre araña, todo gran poder tiene una gran responsabilidad. El que nosotros ejerzamos ese sacerdocio con temor a Dios puede generar bendiciones en las personas de nuestro entorno. Pero el ejercicio de nuestro sacerdocio sin temor de Jehová, obviamente va a ser negligente, va a ser defectuoso y lejos de traer bendición, va a traer tropiezo. Y es justamente el segundo punto de esta prédica. Por favor, quisiera que me acompañen en los siguientes versículos. Los versículos 8 y 9 dice lo siguiente: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Hermanos, las consecuencias de no cumplir con nuestro sacerdocio de acuerdo a los términos de Dios, con un temor reverente al Señor, nos aparta del camino del Señor a nosotros y también aparta a las personas que nos están mirando. Saben, nuestra vida cristiana es como vivir en una casa con paredes transparentes como esto. Las personas del mundo están expectantes. Ah, este es cristiano, esta es cristiana. Quiero ver cómo es como papá. Quiero ver cómo es como esposo. ¿Paga impuestos? ¿Soborna también a los policías cuando se pasa una luz o cuando comete alguna falta de tránsito? Estamos expuestos ante el mundo. Y nuestro testimonio habla más allá de las palabras que podamos dar nosotros. Si los sacerdotes en el tiempo de Malaquías hubieran hecho su trabajo con temor a Dios, enseñando y aplicando bien la ley, no hubiera sido necesario que los profetas tengan que llamar nuevamente a la obediencia al pueblo de Dios. Pero los sacerdotes no solamente descuidaron los sacrificios, sino también la enseñanza y su testimonio. En un momento en el que debían ser ejemplo, los sacrificios en el templo eran dados de manera abominable. Y el Señor proporciona a través de Malaquías una exhortación al arrepentimiento, a hacer las cosas como Dios quiere. La ausencia de reverencia, de temor de Dios de los sacerdotes era un mal ejemplo para el pueblo. Ellos habían abandonado el verdadero llamado a enseñar y a practicar la verdad. Y la consecuencia de esto dio lugar al tropiezo de todo Israel. Pues en lugar de alejar al pueblo del pecado y de la iniquidad, en realidad estaban alejando al pueblo del verdadero camino,
habían corrompido el pacto de Dios. Ellos debían enseñar la ley de Dios y vivir esa enseñanza en sus propias vidas. Pero lejos de eso, habían provocado con su actitud de que el pueblo de Israel no solamente no les tenga respeto a los sacerdotes, sino también desprecie la ley de Jehová. En el capítulo 3 de Malaquías, el versículo 14, que lo vamos a ver más adelante, miren, fíjense lo que dice Dios, es terrible. Las personas pensaban de esta manera, decían: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? El pueblo ya comenzó no solamente a cuestionar el liderazgo y la obra de los sacerdotes, sino había comenzado ya a cuestionar la ley de Dios. ¿Para qué vamos a cumplir? ¿Para qué nos vamos a afligir? Esa era la consecuencia de un sacerdocio sin el temor de Jehová. Se pueden dar cuenta, y seguramente los hebreos de esa época trataban de escudarse y decían: bueno, si el sacerdote obra de esa manera, si el sacerdote ofrece un sacrificio no en los términos de Dios, si el sacerdote no tiene temor del Señor al ofrecer un animal ciego, un animal enfermo, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Y es la misma situación en la cual el mundo nos mira a nosotros también como sacerdotes. ¿Somos dignos sacerdotes? ¿Somos dignos embajadores del Señor? ¿O pasamos nuestra vida pensando que nuestro sacerdocio solamente significa venir el domingo a la iglesia? Ya he cumplido. Hacían lo mismo los sacerdotes. Ya, Señor, ahí está el animal, no importa que esté defectuoso, ciego o enfermo, ya, la cosa es que estoy cumpliendo. A veces obramos así, ¿o no? Ya, Señor, ya, voy a venir el domingo, como haciéndole un favor al Señor. Despreciamos o buscamos excusa para involucrarnos en las actividades de la iglesia o para capacitarnos más. Por eso veían como despreciables en su época a los sacerdotes. Ellos habían perdido ese temor a Jehová, ese celo de sus antepasados. Y fíjense lo triste de todo esto. Por eso Jehová les dice que habían roto ese pacto. Sus antepasados habían tenido el celo cuando funden el becerro de oro, matan a 3,000 personas. Habían tenido el celo en Números 25, su antepasado Fines, cuando ve a ese irreverente pasar con esa mujer madianita y lo atraviesa. Eso era temor de Jehová. Pero sus descendientes no tenían temor a nada. Proveer la instrucción era otra de las tareas principales del sacerdocio y lo sigue siendo para nosotros. Pero lamentablemente, igual que en la época de Malaquías, a veces nosotros también hemos descuidado esa misión, esa enseñanza, esa gran comisión. Otra vez, no es solamente para los pastores y ancianos, es para todos nosotros. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener un termómetro respecto a nuestro sacerdocio, respecto al temor que tenemos hacia el Señor? Quisiera preguntarles, hermanos, ya estamos por terminar el 8º mes de este año. ¿A cuántas personas hemos compartido el Evangelio? Y la idea no es que nos volvamos religiosos, legalistas y hagamos un cuadrito y mientras más personas lo hagamos, vamos a estar mejores y estamos cumpliendo. No. Pero es un termómetro para nosotros para ver en qué está depositado nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. ¿A cuántas personas has compartido el Evangelio en lo que va del año? ¿Cómo va tu tiempo de oración? ¿Tienes un tiempo de estudio bíblico con tus hijos, con tu esposa? Saben, actualmente nos quejamos de nuestra sociedad que es insensible, pecaminosa, pero no hacemos nada para transformar esta sociedad y tenemos las armas para hacerlo. El Señor Jesús, justamente en su oración sacerdotal, dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Debemos influir en la sociedad de manera positiva, debemos ser luz del mundo y sal de la tierra.
Nos quejamos de la rebeldía de nuestros hijos, pero no hemos hecho nada, no nos hemos tomado la molestia de compartirles el Evangelio, de tener un estudio personal con ellos. Nos quejamos de que nuestra relación con nuestra esposa está deteriorada, está gastada. Pero olvidamos la exhortación que Dios nos da en Efesios a los varones, de presentar, de tratar a nuestras esposas como Cristo ha amado y trata a su esposa. Alguien dijo que la manera en la que un hombre trata a su esposa refleja lo que piensa de Cristo. Y hemos dejado de hacer estas cosas porque muy probablemente hemos olvidado el temor a Jehová. El temor de sufrir un descuento en el trabajo a veces es más grande que el temor por llegar tarde al culto. Me esfuerzo en mi trabajo para que no me boten. Puedo hacer horas extras, pero ¿puedo darle un tiempo extra para las actividades del Señor? Es solamente, otra vez, hermanos, un termómetro. No quiero decir, bueno, hagamos, llenémonos de actividades, no, pero quiero que reflexionemos respecto a dónde está nuestro corazón, cómo está nuestro temor a Jehová. ¿Cuántas horas a la semana vemos Netflix? ¿Cuántas horas a la semana leemos la Biblia? ¿Cuántas horas a la semana vemos videos de TikTok? ¿Cuántas horas a la semana oramos por las necesidades de los hermanos de la iglesia? ¿Cuántas horas a la semana compartimos videos, memes en las redes sociales? Pero ¿cuántas veces, cuánto tiempo le dedicamos para compartir la verdad de salvación a las personas que están perdidas en el mundo? ¿Saben? Alguien dijo que lo único bueno que trajeron las redes sociales este tiempo es demostrar que el hecho de no leer la palabra de Dios, el hecho de no predicar a las personas, no era una cuestión de falta de tiempo. Eso nos ha demostrado las redes sociales. El apóstol Pablo en Romanos exhorta de la siguiente manera, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hay un montón de gente perdida ahí afuera, pero nuestra falta de amor, nuestra falta de temor a Jehová hace de que sea más importante ver la serie de Netflix. Y con esto no quiero decir que, hermanos, que no vean tele, que no escuchen música, que no tengan tiempos de diversión con sus familias. Pero debemos reflejar, debe haber una diferencia en nuestro temor a Dios. Una diferencia no solamente al momento de predicar, de compartir la palabra de Dios, sino también la diferencia al vivir lo que predicamos. Muchas personas, lejos de ver bendición, de ser bendición para muchas personas a través de lo que enseñamos y de lo que vivimos, somos piedras de tropiezo. Con nuestro testimonio, con nuestra vida, muchas personas dicen: si eso significa ser nacido de nuevo, si eso significa ser regenerado, prefiero no hacerlo. Si nuestro sacerdocio no tiene temor de Dios, va a ser negligente. Lejos de traer bendición, va a traer tropiezo. Ahora, la idea no es que, sí, he fallado y bueno, desde mañana voy a comenzar a predicar y a compartir. Está bien. Pero recordemos que nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, todo el tiempo está intercediendo por nosotros. Y lo que hagamos o no hagamos va a depender mucho del temor que tengamos a Jehová. El día que vuelva, y anhelamos que vuelva pronto el Señor Jesús, nos encuentre haciendo lo que nos encomendó. ¿Se imaginan?
el día que vuelva el Señor, que estés compartiendo el Evangelio a una persona. O que el día que vuelva el Señor, estés terminando de ver la última temporada de Karate Kid. Dios a través de Jesucristo nos hizo su real sacerdocio para que anunciemos su Evangelio, para que vivamos su Evangelio. Y las consecuencias de ese sacerdocio traen bendición o tropiezo en las vidas de nuestro entorno. Quisiera por favor que inclinemos nuestros rostros un momento, que podamos reflexionar, cada uno que hagamos una autorreflexión. Mi oración es que comiences este mismo día a ejercer ese sacerdocio, con temor a Jehová, con diligencia, y comencemos desde nuestros hogares. La piedad comienza en casa, hermanos, con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, con nuestros papás, con nuestros amigos en la universidad, en el colegio. Les animo a que podamos involucrarnos más en los ministerios de la iglesia, que podamos capacitarnos para que también podamos compartir el mensaje de salvación a las personas perdidas que están afuera. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre amado, que puedas poner ese celo, ese temor tuyo, Señor, de nuestros corazones. Que no pasemos nuestras vidas, Señor, sin ningún tipo de motivación, sin ningún tipo de esfuerzo y diligencia, Señor, para llevar tu gloria, Señor, en todo lo que hacemos. Quita toda indiferencia, Señor, de nuestras vidas. Enfoca nuestras prioridades, Padre amado. Que ese temor, Señor, que tengamos hacia ti todos los días, Señor, pueda hacer que podamos, Señor, compartir tu palabra y dar testimonios en nuestras vidas, Señor, para tu gloria, para traer bendición, Señor. Te pedimos esto en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.